Llegó el momento de unirnos. Se abre paso a la imaginación. Vibramos juntos al mismo ritmo. Nos envuelve a todos la misma canción. Siente el futuro. Bueno, buenas tardes a todos. Damos inicio a la agenda de nuestro escenario Join the View, Vive Vida Creativa. No se pueden perder la programación que tenemos para esta tarde. Así les cuento de manera rapidita. Tenemos como invitada a Nuritzi. Ella es directora de desarrollo de GitLab. Tenemos un conversatorio súper interesante con varios expertos de WordPress y Drupal a las 4 de la tarde, y en la noche tendremos otra tanda de programación y de FreeSol. Bueno, no siento más. Brian, ¿qué nos tienes tú ahorita para empezar la tarde? Campuseros, qué nota estar conectados con todos ustedes, así como Alejandra lo menciona. Soy Brian Alfonso y bueno, vamos a arrancar con nuestra primera conferencia patrocinada por RTBC, y gracias a la gente de Radiónica vamos a estar con Diego desde España y nos va a comentar algo muy interesante respecto a la radio, el streaming y las multiplataformas. Así que les doy la bienvenida a ustedes y también la bienvenida a nuestro primer panelista, Diego. Este es tu espacio. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación y bueno, estamos contigo. Diego, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación, un placer acompañarlos. Sí, estamos ya conectados desde España. ¿Y cómo vamos a empezar? Cuéntenme. El escenario es tuyo. Listo. Primero que todo, gracias a todos los que están empezándose a conectar con nosotros en esta transmisión. Mi nombre es Diego Bolaños Estrada, soy realizador de radio y he trabajado también en televisión y en medios escritos ya más de 10 años y hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona muchísimo, así que la verdad me gustaría que si quieren participar a través de las redes de Campus Party, envíen muchas preguntas, porque pocas veces uno en la vida tiene la oportunidad de charlar de cosas que le apasionan tanto como esto a mí, y tengo 1000 cosas que hablar, así que arranquemos por el principio. Hoy vamos a hablar acerca del streaming de radio y los contenidos multiplataforma, y es muy importante arrancar por algo. La radio, el medio de transmisión más antiguo, está en transición. Esto decía la Ofcom de UK, la Oficina de Comunicaciones del Reino Unido, hace 13 años. Hace 13 años. Y es muy especial porque la radio ya cambió, el audio ya cambió y lo va a seguir haciendo. Y por eso es que es muy importante que charlemos de estas cosas. Y es que los seres humanos tenemos una fijación por dos cosas. Una extraña, bueno, tenemos fijación por 1000 cosas, claramente, pero una extraña fijación por dos cosas cuando hablamos de tendencias. Y es una, la muerte o el fin de las cosas, y dos, cuál es la gran nueva cosa. Pero la gran nueva cosa no desde una perspectiva tan útil, sino desde la fórmula. Siempre estamos buscando esa fórmula mágica que sirva para algo. La fórmula mágica, el superalimento, la fórmula mágica para programar estaciones musicales, esa fórmula mágica que lo haga todo, y hacia dónde vamos. Primero, nada va a morir, todo va a cambiar y no va a dejar de hacerlo, y no existen las fórmulas. Hay cambio constante y hay tendencias, y por eso hoy quiero hablarles acerca del futuro de la radio, que pasa por muchas cosas. Primero arranquemos por el panorama actual de la radio. Podríamos decir muchísimas cosas, hablar de números y decir que hace como un par de años que los acompañé también en Campus Party y en Colombia 4.0, que la radio se escucha mucho y que sigue presente y es muy activa, en especial en países donde culturalmente es muy importante, como Estados Unidos, Reino Unido, Colombia. Pero la radio tiene
que enfrentarse a un cambio que no nos va a dejar pasar, porque la radio va a seguir siendo un canal de distribución de contenidos útil, pero va a dejar de ser el canal exclusivo de distribución de contenidos para una empresa. El año pasado, los amigos de Radio Days Europe, de Europa, un evento realizado por una organización sin ánimo de lucro que busca agremiar a todas las radios de Europa y que visita gente de todo el mundo. En ese evento, Matt Deegan de Folder Media de Reino Unido organizó una conversación con Simon Mason, jefe de nuevas tecnologías en Reino Unido, y Ole Jorgen, CEO de Radio Digital de Noruega, Iso Reichner, el gerente de proyecto de DSO Suiza. Nombres todos muy grandes y rimbombantes para la industria de la radio a nivel Europa. Todos aportaron ideas muy diferentes, un debate súper completo, pero acordaron una sola cosa. Es en lo único que todos estamos de acuerdo, y es: el futuro es multiplataforma. Punto. Uno no puede concebir la radio como solo radio. Y este es un asunto muy importante porque es un asunto de audiencias. Las audiencias ya no llegan a los medios. Las empresas conocidas como medios de comunicación deben llegar a ellas. Y es lo que yo he empezado a llamar el fin de los medios de comunicación. Sé que suena muy dramático, pero es que los medios ya no son el medio. Si nos ponemos a pensar, los medios se definían por el dispositivo a través del cual se consumían. Y esto ya no existe. Es decir, para ver televisión comprabas un televisor, para escuchar radio comprabas un radio, para leer el periódico comprabas un periódico. Ahora solo existen dispositivos. Punto. Dispositivos genéricos que pueden entregar toda clase de contenidos. Y por eso las empresas llamadas medios de comunicación deben dejar de pensarse como medios y más bien convertirse en fábricas y administradores de contenidos. Yo siento que muchas cosas que han pasado en los últimos años, como la crisis de las discográficas y la crisis de los ingresos en la música, nos han dado muchas pistas. Y para entrar en materia, ya de lleno, creo que hay que empezar a concebir a la radio de una forma distinta. De la radio del broadcasting al streaming. Y eso es súper importante, porque el broadcasting se concibe como la transmisión a través de cualquier red, de cualquier tipo. Incluso puede ser informática y puede tratarse de una transmisión de audio y video simultáneo en tiempo real o de otro tipo. El streaming, que suena diferente, es la transmisión por secuencia y lectura de contenido multimedia, algo que se sube a internet y se baja de otra parte. Y no son tan diferentes. Pero cuando la radio se ha convertido en un modelo de negocio basado en el broadcasting, no está preparada para el streaming. Y eso es lo que tiene que cambiar. Todas las empresas llamadas medios de comunicación han tenido que pasar por este proceso y la radio también lo va a hacer. Ignorarlo es absurdo. Lo que pasa es que el proceso va a ser diferente en radio musical que en radio hablada, pero ciertamente ambas van a tener que enfrentar desafíos similares. Lo hemos estado haciendo. Por una parte está el tema de los contenidos y por otro lado está el tema del modelo de negocio, que no es el punto de la radio pública, porque la radio pública es pública y no se trata de los ingresos, pero ambas tienen en común el asunto tan importante que es la relevancia. Entonces sí es importante que entendamos cómo van cambiando los contenidos. Así que entremos en materia y es contenidos. Ese es el centro de todo lo que vamos a tratar de ahora en adelante. Y hay 3 elementos que son fundamentales dentro de la concepción de contenidos para las grandes empresas. Sé que suena así súper rimbombante y espero que estén conectados muchos youtubers, podcasteros, generadores de contenidos en redes sociales, porque esto también es importante para ustedes. Creo que este modelo aplica para todos, para todos. Y es que hay 3 elementos fundamentales que vamos a tener presente a la hora de concebir contenidos para empresas, para fábricas de contenidos, como me gusta pensar a los medios de comunicación ahora. Digital, fragmentado y personalizado. Son los 3 elementos que van a definir cómo hacemos contenidos de ahora en adelante. Dentro de esta fragmentación, el audio sigue siendo un formato muy importante y también hace un par de años en Campus Party y en Colombia 4.0 les compartía el sinnúmero de contenidos de audio, la cantidad de horas de audio que consume la gente y que va a seguir consumiendo es muy importante y lo va a seguir siendo. De hecho, esta cuarentena ha planteado un boom de oferta y un incremento considerable en la demanda de estos contenidos, que además ha sido muy importante y muy útil porque derrumba
la última gran barrera que aquellos promotores de las nuevas formas de producir contenidos en medios de comunicación siempre enfrentamos, y es que la audiencia no está lista para esto. Los que no estábamos listos para esto somos muchos tal vez, y llegó una pandemia y nos obligó a enfrentar la realidad. Lo que hemos descubierto es que al dejar de ser medio, las empresas fabricantes de contenido deben aprender dos cosas. Primero, a dejar de depender de que la audiencia llegue a ellos, y segundo, a replantear la forma en que hacen el marketing de esos contenidos. Ahora la promoción de esos contenidos es otro cuento. Es igual de integrado y de balanceado, con un fuerte componente multiplataforma, en el cual entran otras temáticas como el centro de esta charla, y es el papel de la producción radiovisual en los contenidos de radio, que es pues una experiencia en la cual yo he estado trabajando en los últimos años, una experimentación constante, siempre buscando la innovación como se trata de hacer en los medios públicos, y que Radiónica pues ha encontrado la posibilidad de realizarse, en mi caso, durante años en el programa Días de Radio en las mañanas, y en estos momentos en Radiónica en Casa. Para aquellos que se están conectando con nosotros, también es muy importante explicar y aclarar que yo estoy produciendo radio visual desde un computador en un aparta estudio en Barcelona mientras realizo mis estudios. Y eso es el resultado de lo que a lo que nos enfrentamos hoy en día. Y es que debemos dejar de pensar que no podemos asumir procesos de producción de los streamers, que para mí son 100 años más adelantados que nosotros en muchos aspectos, y por eso es que estamos en esta charla. Ya les dije que no existen fórmulas, pero el carácter multifragmento de los contenidos que se producen hoy en día nos permite plantear ciertos procesos de producción que son muy útiles. A los consumidores no les preocupa demasiado por qué medio reciben los contenidos. Yo creo que cuando ustedes recibieron un meme, vieron un video, leyeron una noticia o se enteraron de lo último que pasó con, no sé, con Kylie Jenner o con el presidente de la República, no se preocupan demasiado si es, esto es televisión, o me enteré en radio, que no. Ustedes se enteran del contenido. A los consumidores no les importa demasiado el contenido, pero créanme que sí les interesa el tipo de contenido que ofrece la radio. No a través, no por dónde llega, sino ese tipo de contenido. Los procesos de producción radiovisual son especialmente útiles a la hora de facilitar esta generación de contenidos porque, digamos, una gran entrevista en cabina, un programa, un debate, un segmento muy divertido. Digamos, hace años, cuando estábamos empezando este ejercicio tan interesante, tenía a los miembros de La Tierra, la banda de metal latinoamericana, super banda, de hecho, que tiene a Alex de la Iglesia de Maná en la batería, y los pusimos a enfrentarse a reconocer canciones de sus bandas antiguas, pues no de la banda en la que están, sino de otras bandas, incluyendo Maná, claramente. Y fue muy divertido porque ellos tenían que adivinar esto, y ellos, cuando terminó, pedían a gritos el video porque querían compartirlo. Así que además de ser un contenido en sí misma, esta entrevista o este segmento también tiene la capacidad de transformarse y llegar a otras plataformas. Los procesos de producción audiovisual son especialmente útiles en este momento, y con solo poner una cámara puedes estar convirtiendo a un broadcaster como alguien que emite radio en un streamer, cosa que no es tan fácil hacer, al contrario. De hecho, cuando se ha tratado de llevar un experimento muy exitoso en plataformas a televisión, muchas veces no funciona, y es porque hay que entender cómo el producto tiene un mejor uso o cómo está mejor destinado. Claramente las características de los contenidos son distintas, y ahí es donde vamos a tener que entender que la radio va a seguir, porque la radio vive un elemento que es muy importante hoy en día y que va a ser más importante, y es que la radio vive de eventos. Event radio, que es un concepto que se ha estado utilizando mucho en Europa, en Reino Unido y en Estados Unidos, y que es el mismo que se lleva a televisión de entretenimiento norteamericana, programas como los Late Shows, Jimmy Fallon, etcétera, es lo que va a mandar la parada. Y es porque hay que entender que si la radio es en vivo, tiene que haber un evento en torno a ella que nos haga querer estar allí. Los procesos de producción radiovisual primero te permiten transmitir estos momentos a otras audiencias, agregar una capa narrativa de carácter al evento, y además registrar estos momentos
para convertirlos en contenido en redes sociales. Entonces yo tengo un evento, el evento es que tengo a De la Tierra, que tengo a un artista internacional en cabina y le vamos a preguntar por un asunto que todo el mundo quiere saber. Ese contenido, además de tener vida en vivo, va a tener vida en otras plataformas de video por streaming y además de eso, dentro del proceso de producción se va a poder cortar, producir y enviar de una forma muy rápida, porque tiene que ser rápido, a las redes sociales. Y ahí es cuando está el elemento de las redes sociales que van a permitir generar la promoción de estos contenidos. Porque esto es fundamental, esto último es fundamental, porque si vamos a creer que poner una cámara en una cabina es suficiente, estamos equivocados. Eso se hizo hace 20 años. Las narrativas de radio están cambiando y por eso tienen que cambiar en función de la posibilidad de que les vean. Y por eso es que los conceptos de radio musical también tienen que ser reevaluados por completo. Un show es un show en radio, pero una franja musical también va a tener que ser un show de radio. Y aquí va la siguiente parte de esta charla que creo que va a generar mucho debate, mucha polémica y me encantaría que de nuevo envíen preguntas y compartan preguntas a través de las redes de Campus Party. Es que la radio musical como la conocemos va a desaparecer. Tiene que desaparecer. Y es que si algo tenemos que aprender es que la música, la radio musical, debe dejar de concebirse como que la música es el contenido. La música es la temática. Punto. Porque si miramos la transmisión de música ahora representa el 75% de los ingresos de la industria de la música. Me refiero al streaming. El 66% de las personas mencionan en Estados Unidos del año pasado, encuesta de Edison Research, mencionan a Pandora, Spotify, Apple Music como la marca más utilizada al momento de escuchar música, pero no al momento de escuchar contenidos. Larry Rosin, que es el presidente de Edison Research, está seguro que la radio FM no va a morir mañana, porque es que nunca se ha tratado solamente de música. Si alguien está en la radio solo por la música y nada más, ya se fue hace rato a streaming. Pero para la mayoría de los usuarios de radio, la música es una experiencia completa, incluyendo los anuncios. Si ustedes se han preguntado por qué muchos proyectos de radio universitaria tienden a no verse, a no escucharse, grandes o profesionales para muchos, es porque no tienen anuncios y no hay promociones. Y las promociones marcan un ritmo. Es toda esa experiencia de compañía la que hace al formato de radio tan ganador. De hecho, en un estudio de Bridge Ratings se confirmó la importancia de esto para las ofertas de radio. El 75% de los encuestados estuvo de acuerdo en que la compañía es la razón por la cual la gente escucha radio. El único factor más alto fue el 85% de los encuestados les pareció que era más fácil, pero esa facilidad puede cambiar y puede desaparecer. Mañana puede que el radio deje de estar en los tableros de los carros y eso puede pasar en cualquier momento. El punto es que el formato de radio tiene que dejar de pensar en que el contenido es la música y pensar en plantear contenidos con temática musical. Y eso va a ser fundamental de ahora en adelante. Estos elementos de radio son muy traducibles a otros formatos. Cuando tú tienes un show de radio en que vas a comentar, a explicar, a hablar de noticias o de información, son muy traducibles a lo digital. Lo que no es tan traducible al digital es la presentación sola de música como un robot y eso tiene que cambiar. De hecho, los usos más fuertes del incremento, el incremento de horas en los últimos estudios de radio en Reino Unido en los últimos 5 años han sido por otros usos que no son el aire. Catch-up radio, que es conecto a través de radio digital y me devuelvo al principio. Listen again, que es ¿y dónde está el podcast del programa? y finalmente está el podcast. Y el podcast debe estar pensado como un canal, no como un formato. Hay mucha gente que concibe el podcast como formato, pero llegan a hacer un podcast y no tiene formato, porque piensan que el podcast es el formato. Es que es un podcast. No, pero ¿qué es lo que vas a hacer? Un podcast. ¿De qué trata? Quiero entrevistar gente. Tu formato es un programa de entrevistas. Y el podcast va a ser un canal de distribución muy útil para
ciertos formatos y no tan útil para otros. Por ejemplo, no sé, la transmisión deportiva. Las radios van a tener que empezar a enfocarse en la creación de una oferta de contenidos fragmentados que constituyan un ecosistema completo, en donde vamos a tener que entender qué sirve para radio en vivo, qué vale la pena tener con video y qué vale la pena tener on demand. Un podcast puede, de hecho, comentaba con una compañera, colega mía, respetada y muy querida esta semana, a la que le envío un abrazo, acerca de la creación de una nueva radio. En Reino Unido, la semana pasada, se creó una nueva emisora grandísima, Times Radio, de The Sunday Times, uno de los periódicos más importantes de Reino Unido. Y la gente dirá, pero ¿por qué alguien está haciendo una emisora hoy en día en que se está acabando? No, es que ellos no están pensando en hacer una emisora, están empezando a crear contenidos y este va a ser un canal por el cual van a tener la posibilidad de generar contenidos. Una de sus primeras entrevistas, su primera entrevista creo, fue con el primer ministro de Reino Unido. Se transmitió en vivo por internet, por DAB, que es Digital Audio Broadcasting, que es radio digital, que ya se hizo la transición allá, pero además se transmitió por internet, pero además se publicó después en YouTube. Ellos concibieron ya su nuevo formato de radio en función del streaming y no del podcasting. Siempre con 3 elementos en mente: digital, fragmentado y personalizado. Y eso es lo que va a permitir esto. Al tener diferentes canales, que va a ser la radio, que va a ser los podcasts, que va a ser el video, le permite a la radio tener una parrilla mucho más grande y más robusta de contenidos en donde va a ser muy importante, o el papel más grande va a ser el de las casas, los grandes medios, determinar dónde va mejor. Si esto es mejor un podcast, si este documental acerca de los pingüinos y su viaje de 3 horas va mejor en podcast o va mejor en un formato de videoblog en YouTube. El formato conocido como radio, para terminar, no va a morir por todo lo que les acabo de decir. De hecho, la radio musical va a tener momentos, pero ahora lo más importante va a ser tener conversaciones con los oyentes y generar comunidad. Bob Pittman, el CEO de iHeartMedia, los dueños de iHeartRadio y tal vez la empresa más grande de radio en Estados Unidos, que ya pasó por una crisis muy grande, dijo: nosotros no estamos dando, nuestra oferta no es las canciones. Nosotros estamos brindando compañía para las personas. Si estás entrando en esto pensando que nuestro trabajo es poner música, estás perdiendo el punto. Y en eso sí tiene mucha razón. La radio musical tendrá que cambiar a radio de temática musical, en donde habrán muchos elementos y en donde las radios pequeñas van a tener la posibilidad de decir: hey, yo no puedo tener programación 24 horas al día en vivo, pero sí puedo ponerte nuestros podcasts en la noche, o sí puedo tener a un streamer conectado con nuestro FM acompañando sesiones de gaming por las noches. Todo esto hace parte de este cambio pero tan grande. Para finalizar y para ir cerrando, que me gustaría, si alguien nos está ayudando a gestionar los contenidos, si alguien tiene una pregunta, me encantaría que plantearan preguntas. Nos queda por fuera el tema del sostenimiento, el tema del marketing de los contenidos de radio, pero me encantaría que las hicieran llegar. La desaparición de la radio musical deberá estar unida con la consolidación de Internet como derecho fundamental, eso teniendo en cuenta que la radio es de libre acceso, claramente, y es que el acceso a Internet es un derecho fundamental hoy en día, es el acceso a la información. Y claramente hay ciertos topes o ciertas trabas, porque sí, la radio es pública, es libre, pero si tú no tienes plata para comprar un radio en su momento, pues no tenías acceso a ella. Hay cierto punto al cual se puede llegar a asegurar ese libre acceso a la información y a los contenidos. Lo importante es que tenemos que hacer la transición. Diego pregunta si afectan los podcasts a la radio. Para nada, pero para nada, la complementan. En podcast se van a encontrar, los podcasts permiten una experimentación gigantesca de nuevos formatos, de nuevas propuestas que van a enriquecer muchísimo más la radio. Pero va a llegar el punto en que, como les comentaba al principio, las fábricas creadoras de contenido, medios de comunicación, van a tener que determinar si esto vale la pena que sea un podcast o que sea un show en vivo. Porque
todo va a tener unos usos distintos. Así que definitivamente el podcast, que para mí el podcast es audio on demand, es formato de radio hablada, solo va a ser otro canal más de distribución. Es parte de esto, no juega en contra. Para finalizar, entonces, el punto es que el formato de radio va a poder sobrevivir FM, sí, así la frecuencia modulada sobreviva o no. Hay muchos países donde ya se está cerrando. Eventualmente pasará porque el espectro digital es mucho más amplio y más útil. Lo que no va a desaparecer es el formato de hacer radio. Si ustedes les preguntan a muchos podcasters si quisieran hacer un show en vivo en radio, claramente van a decir que sí. El problema es encontrar que el formato sea suficientemente atractivo y útil, que valga la pena y merezca la pena hacer un show en vivo. Hay muchos podcasters, streamers que hacen formatos en vivo y que no necesariamente tienen traducción a radio. Todo eso lo iremos acoplando, pero lo que sí es importante entender es que el cambio ya está aquí, el cambio ya llegó. La radiovisual nos permite traducir esto que estamos haciendo, que pudo haber sido un podcast, si no me vieran la cara, y nos permite generar un contenido que tenga otra vida en otras plataformas y en otras redes sociales. Creo que ya estamos cerrando. Si alguien llega a tener una pregunta más, les recuerdo mis redes, @Bolanos y Estrada. Creo que hay 70,000 cosas de las cuales me encantaría hablar con ustedes y comentar acerca de cómo deben construirse esos contenidos, cómo deben mercadearse esos contenidos y cómo pueden monetizarse esos contenidos. Porque los streamers nos han dado mil pautas. WNYC Studios, que es de la Radio Pública de Nueva York, también está haciendo una transición y hay forma de sostener esto económicamente, pero hay que dejar atrás la pauta publicitaria. Así que muchísimas gracias, un placer haberlos acompañado en esta edición de Campus Party. Espero haber sido medianamente elocuente con tantas cosas que toca recorrer cuando hablamos del futuro de los medios de comunicación, no solo el de la radio, y nos vemos en una próxima oportunidad. @Bolanos y Estrada y conéctense con nosotros en Radiónica y en RTBC, que es la casa de los medios públicos.